Eh, Ahora, bueno, Isis también absorbe Sirio, mitológicamente. Eh, por eso a la cruz de Ankh también se le llama la llave del Nilo, porque define la subida del Nilo y por ende toda la temporada de cosecha y comida que va a vivir Egipto. Eh, y en donde en alguna clase contesta en el templo, unidad, módulo, ancestralidad, esto que les estoy contando, las imágenes del templo de Isis, al ladito del templo de Hathor, en Dendera, donde el templo de Isis marca la salida del sol y Sirio, y que eso lleva a la crecida del Nilo. Bueno, Isis, siendo el linaje Ishtar, Isis, Venus, María, vemos que la madre de todas las estrellas y la madre del sol es porque antes del amanecer, 3 horas antes del amanecer, por el este, aparece Venus. Es la primera estrella que marca el nacimiento del sol, que es el amanecer. Es una historia para entender el amanecer, lo que ocurre todos los días, es vital. Y es la madre de todas las estrellas porque al atardecer es la primera estrella que sale en el oeste, 3 horas después de que el sol se esconde. O sea, va a la siga. Ustedes ven una aplicación con un celular, se bajan una aplicación simple de estrellas y pueden ver que Venus está muy cerca del Sol, en la misma eclíptica, al igual que todos los planetas. Entonces, pero Venus es la más cerca del Sol. Entonces, esa relación de Venus estar cerca del Sol fue considerada por algunos que Venus era la esposa del Sol, donde en algún momento pasa a considerarse que el Sol es el esposo de Venus. Pero en la mitología, la primera historia que se cuenta no es así. Esa fue una interpretación posterior porque se ve que la figura del sol va a ser encarnada por el hombre. Entonces se dice, bien, si la gran madre de todas las estrellas, si la diosa y la mujer es Venus, entonces lo que corresponde es que Venus sea la esposa del sol. Es una cosa matemática, en algún punto uno podría llegar a pensar, pero lo cierto es que no. Eh, la historia original es que, como ya bien vimos, Tammuz, que es el sol, el hijo de Ishtar, según la historia sumeria, en el Enuma Elish, y que es Marduk, Júpiter, el esposo de Venus, de Ishtar. ¿Y qué es lo que se repite, en definitiva? Tenemos que Osiris aquí en Egipto pasa a integrarse en Sirio, perdón, en Orión, perdón, en Orión pasa a integrarse Osiris. Sin embargo, mantiene la cosmogonía arquetípica de que Osiris, ahora siendo Orión, es el esposo de Venus, Isis, que viene de Ishtar, Isis, en donde Isis además integra a Sirio y que el matrimonio entre Osiris e Isis da a luz a Horus, que es el sol, que es Tammuz en sumerio, que es el Apolo griego, que es luego en Roma el sol Invictus, que nace el 25 de diciembre en la Natividad y que luego los cristianos, los post-gnósticos, en un concilio, en un acuerdo, una reunión, establecen que el nacimiento de Jesús va a ser el Sol Invictus. Y vuelven a cambiar la festividad del solsticio de verano acá en el sur y de invierno en el norte,
del Sol Invictus ahora por Jesús, donde cada cultura tiene su propia festividad. En el 21 de septiembre, sí, también está el 21 de septiembre, que es un equinoccio, sin embargo, ahora refiriéndome al 21 de diciembre, solsticio, en donde pasa a posicionarse en el 25, en la fecha del Sol Invictus. Entonces la Navidad es el Sol Invictus romano y Jesús pasa a tomar el molde de, específicamente en la Navidad, de el Sol Invictus. Entonces hoy lo que celebramos es el Sol Invictus romano tal cual me refiero. No se ha cambiado nada más que en paralelo se negó la festividad de Dionisio, que también se celebraba el 25 de diciembre, pero que era una festividad considerada después pagana por los cristianos, y prohibieron la celebración dionisíaca, donde se tomaba mucho alcohol, habían orgías y todo el tema. Entonces lo que se instauró fue el Sol Invictus, que hoy conocemos por la Navidad. Ahora, nuevamente, cuando se llega a estos puntos iniciáticos, por algo, la palabra iniciación, es que algunos dicen, no, Jesús no existe. Yo mismo lo dije cuando estaba iniciándome en esto. Me quedé, no sé, sentí una orfandad. Me vi a mí creyendo en Jesús, no sé, rezándole tanto a Jesús, y de repente darme cuenta que la festividad no, y etcétera, y te das cuenta que la Biblia es un libro astrológico, y que lo había escuchado eso antes, pero la primera vez que lo escuché dije, no, son locos. Traté de herejes a esos autores. Pero después te das cuenta que no, que es cierto, que tomaron el Enuma Elish y lo replicaron. Ahora, no es que la Biblia no lo sepa, la Biblia al inicio, en los Antiguos Testamentos, tú, si tienes una Biblia en el Antiguo Testamento, y esa Biblia es fiel en temas, ya no sé, hay tantos linajes de Biblia, pero hay una Biblia, la que tiene mi abuela, por ejemplo, una tremenda Biblia, un tremendo libro, que tú abres las primeras páginas y dice: el Antiguo Testamento que se presenta a continuación está basado en textos sumerios. Yo lo leí hace muchos años eso. Y dije, wow, aquí hay un gran misterio. Y seguí leyendo. El Enuma Elish es ese texto sumerio al cual hace referencia el Antiguo Testamento. Por lo que sí, es cierto, la Biblia sí es un libro astrológico. Es una certeza, me refiero. La mitad de la Biblia, quizás más, el 70%, quizás el 80%, y aquí yo me puedo equivocar porque es una interpretación, pero no estamos hablando del 20% de la Biblia, no estamos hablando del 30% de la Biblia, estamos hablando que es la mitad o más, no menos. Es un libro astrológico. Entonces, entendemos, aunque no seamos ninguno un erudito histórico de la teología y la evolución de la Biblia, que sí es un texto sagrado, de que ¿de qué forma podría uno entender qué es lo cierto y qué es lo falso, no? Esto trayendo un poco de agüita compasiva, me refiero, a la humanidad que somos. Entonces, claro, es cosa de imaginarse la historia nomás. Imagínense los últimos 2000 años. No ha sido distinto a lo que pasó con Stalin o que lo que ha pasado con Corea del Norte, me refiero, haciendo objetivamente. Ahora, ha sido una dictadura bondadosa desde el punto de vista de la cantidad de beneficios que ha traído a la humanidad. Mucha gente ha sido ayudada por la Iglesia, eso está claro. Y muchas gracias a la Iglesia. A mí me ayudó muchísimo la Iglesia, la religión católica, muchísimo. Pero
Lo cierto es cierto, sin embargo, lo cierto es cierto. Es momento de ya iniciarse, de ascender, de despertar. Cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. Bien. La reina existió. Lo que no existió fue el mito que ella se atribuyó. Que da paso hasta Jesús con la Virgen María. Es necesario entender esta conexión histórica. Semiramis es pieza clave. Es Ishtar, es Venus. Tenemos una música épica de fondo que nos guía en un sendero espiritual, iniciático, templario, ¿no? Vamos todos medios a caballo, no sabemos para dónde vamos, pero vamos. Vamos directo al sol, esperamos no quemarnos, como Ícaro. Bueno, cada uno con su propio corazón encendido, ¿no? Aquí yo siento que todos somos estudiantes del cielo. Porque siendo estudiantes del cielo nos volvemos estudiantes de la tierra. Si intentamos buscar lo cierto en la tierra, nos vamos a confundir. Pero si miramos al cielo, luego podemos entender la tierra. Porque lo que pasa en la tierra primero pasó en el cielo. No es al revés. Si algo pasa en la tierra es porque está pasando en el cielo. Paradójicamente, podemos entender el universo mirando una flor.